Pensémoslo un momento. Dentro de cada ser vivo hay una maquinaria, una arquitectura molecular increíblemente compleja que lo decide prácticamente todo, desde el color de nuestros ojos hasta cómo nuestro cuerpo combate una enfermedad. Durante décadas, ver la forma real de estas piezas, las proteínas, el ARN, ha sido uno de los mayores rompecabezas de la ciencia. Y es que su forma, su geometría, es la clave de todo. Durante muchísimo tiempo, visualizar estas estructuras era una tarea, titánica, algo que llevaba años de trabajo en laboratorios muy especializados para resolver una sola forma. Pero todo esto ha cambiado. Una nueva herramienta de inteligencia artificial ha llegado para, literalmente, cambiar las reglas del juego. Vamos a ver qué es exactamente. Pues bien, es hora de ponerle nombre y apellidos a esta revolución que está reescribiendo los libros de biología. Hablamos de AlphaFold. Concretamente, su versión más avanzada es AlphaFold 3. Y ojo porque, a diferencia de sus predecesores, que se centraban casi exclusivamente en proteínas, AlphaFold 3 va muchísimo más allá. Ahora puede modelar cómo las proteínas interactúan con el ADN, con el ARN e incluso con moléculas pequeñas como podrían ser los fármacos. Y aquí es donde está el verdadero salto. Es que es un cambio de paradigma total. Porque la vida, la biología, no va de piezas sueltas. Va de cómo esas piezas interactúan entre sí. Por primera vez, tenemos una IA que no solo nos da el plano de las piezas, sino que nos enseña cómo funciona toda la maquinaria en conjunto. Vale, la idea es potente, ¿verdad? Pero ¿cómo se usa esto en el día a día? Pues vamos a pasar del concepto a la práctica. La mejor forma de verlo es como si fuera una biblioteca digital gigantesca con los planos de la vida. Y lo mejor de todo, es de acceso público. Esta puerta de entrada se llama AlphaFold Protein Structure Database, o AFDB para abreviar. Es una base de datos pública donde ya hay millones y millones de modelos ya calculados y listos para que cualquiera los pueda consultar. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora, una pequeña visita guiada para ver cómo funciona. Porque para entender de verdad su poder, no hay nada como usar la herramienta. Vamos a buscar el retrato molecular de una proteína muy concreta, la exoquinasa HKDC1, y así vemos todo el proceso en acción, paso a paso. Veremos que el proceso es sorprendentemente sencillo. Entramos en la base de datos, introducimos el identificador único de la proteína, que es el código UniProt, como si fuera su DNI, en este caso Q2TB90, y ¡listo! En un instante tenemos delante su estructura en 3 dimensiones, lista para que la giremos, la ampliemos y la estudiemos. Claro, la pregunta es, ¿y cómo de fiable es este modelo que estamos viendo? Para eso tenemos el mapa de confianza, el PAE. Básicamente es un gráfico que nos chiva qué partes de la estructura predicha son una apuesta segura y en cuáles la IA tiene más dudas. Es como una nota del propio sistema diciéndonos, oye, de esta zona estoy segurísimo, pero en esta otra ten un poco más de cuidado. Muy bien, ya tenemos la estructura de la proteína, pero como decíamos antes, esto es solo el principio. La verdadera magia, su función, ocurre cuando interactúa con otras moléculas, que llamamos ligandos. ¿Cómo podemos ver esa parte de la historia? Pues para responder a esa pregunta, necesitamos una segunda herramienta que funciona como un complemento perfecto, AlphaFill. Su nombre ya nos da una pista. Se dedica a rellenar los huecos de la estructura, añadiendo esas piezas clave, cofactores, ligandos, que le dan a la proteína su función en el mundo real. En esta imagen se ve clarísimo. A la izquierda, la proteína desnuda, tal como la predice AlphaFold. A la derecha, la misma proteína después de que AlphaFold ha añadido una molécula clave. Es la diferencia entre tener la cerradura y tener la cerradura con la llave puesta. De repente, entendemos cómo se abre la puerta, cómo funciona de verdad. Y claro, ¿cómo sabe AlphaFill qué llave es la correcta? Pues lo que hace es buscar en otras bases de datos una proteína real estudiada en laboratorio que sea prácticamente idéntica y que sirva como plantilla. El numerito clave aquí es la identidad. Nos dice qué tan parecida es nuestra proteína a la plantilla que ha usado. Si el porcentaje es alto, podemos estar muy seguros de que esa es la llave correcta. Esta tabla es una especie de chuleta para interpretar ese dato. Si la identidad está por encima del 90%, es prácticamente un calco. Entre 70 y 90, la función es casi segura. Por debajo del 40% hay que tomarlo con más pinzas. Es una forma muy rápida y visual de saber la fiabilidad de lo que estamos viendo. Hemos visto un ejemplo muy específico, ¿verdad? Ahora vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la ciencia y la biología? Pues el impacto es sencillamente inmenso. Pensemos en el diseño de nuevos fármacos, que ahora puede ser increíblemente más rápido, o en crear proteínas a la carta para, por ejemplo, degradar plásticos, o simplemente en poder entender por fin las causas moleculares de enfermedades que llevan siglos con nosotros. Es tener una biblioteca universal de la vida que acelera la investigación a un ritmo que antes era impensable.
Ahora, hay algo que es crucial entender. AlphaFold no viene a reemplazar a los científicos ni a los experimentos de laboratorio. Es más bien una brújula increíblemente precisa. Antes, la investigación era como navegar a ciegas en muchos casos. Ahora, AlphaFold nos da un mapa detalladísimo desde el principio. Redefine por completo el punto de partida, haciendo que los experimentos sean mucho más inteligentes y certeros. Esta frase lo resume a la perfección. Donde antes había incertidumbre, ahora hay modelos. La biología ha entrado de lleno en una nueva era. Preguntas que antes podían llevar décadas de trabajo, ahora podemos empezar a explorarlas en cuestión de horas. Y sinceramente, apenas estamos empezando a rascar la superficie de todo lo que vamos a descubrir.